Son las 7:22 en Contacto Directo. El capitán Daniel Adler es experto en seguridad, de antiterror urbano y seguridad ciudadana. Es de nacionalidad argentino-israelí y hace poco estuvo capacitándose en detección de lenguaje gesticular ante un posible ataque de delincuentes. Entre otras cosas, es graduado de la Escuela de Criminología Israelí y en técnicas psicofisiológicas de detección de sospechosos. Ha trabajado con distintos gobiernos como los de México, de Argentina, de Ecuador. Capitán, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Aunque han habido muchos esfuerzos en inversión en la lucha contra la inseguridad en este país, ya es cosa de todas las semanas que uno va a la casa de alguien, si es que no es que ya le ha tocado en su propia casa, y se entera que a alguien lo han robado, lo han asaltado, que le quitaron la vida por robarle unos dólares. Ya no es un tema de instante, sino que nos toca y afecta a todos sin distinción. La responsabilidad es directa de las autoridades, pero también está la necesidad de que los ciudadanos sepan cómo actuar o cómo prevenir. ¿Usted considera que lo principal es estar bien informado? ¿Y qué sería en ese sentido lo primordial? Sí, realmente la inseguridad no distingue ni clases sociales, ni géneros, ni siquiera horarios, ni días. Es una temática que está golpeando a toda la sociedad en un conjunto, y no solo en el Ecuador. Todo Sur, Centroamérica y el Caribe está siendo atacada por distintas bandas, algunas de ellas incluso internacionales, haciendo destrozos, tanto en la parte, en lo que nosotros denominamos como hackers, delitos informáticos, como el robo agravado y violento, porque comprendamos, Stephanie, que algo muy importante es lo que está sucediendo en estos últimos 10 años en el Ecuador y en el mundo. Es que los delitos relacionados con las drogas, que son casi el 99%, provocan una deshumanización de la persona. Nosotros podemos ver que la temática delincuencial es muchísimo más violenta a lo que era 10 años atrás, y esto es producto del núcleo del mal, lo que nosotros llamamos el disparador de todos los delitos, que es justamente el narcotráfico y la droga. Muchos prefieren ni siquiera pensar en cómo reaccionarían si le llega a pasar que tiene un arma apuntándole, que le van a secuestrar o que le están robando. ¿Usted recomienda más bien plantearse la situación, reconocer un modus operandi y pensar en cómo se debe responder? Sí, y es una buena pregunta esa. Efectivamente, hay algo que nosotros llamamos sana psicosis, es decir, mentalizarnos que sí puede pasarnos, es decir, no salir completamente desprevenidos de nuestros domicilios, ¿no? Porque recordemos que la salida de nuestro domicilio y el tránsito o el desplazamiento por la vía pública es ese el momento de más o de mayor peligrosidad. Es justamente ahí donde ocurren los actos diversos delictivos. El primer paso es ese, es reconocer el problema, saber que podemos ser hoy cada uno de nosotros víctimas de la delincuencia, y es por eso que tenemos que reforzar ciertas temáticas personales. Tenemos que entender que la prevención y la disuasión contribuyen al 90% del espectro de nuestra seguridad. Solamente el 5% es la reacción, la cual no es aconsejable, porque la víctima siempre está en una desventaja táctica. El delincuente siempre lo está apuntando, entonces es muy poca la reacción que podamos tener. Por eso es muy importante para cada uno y uno de ustedes, ciudadanos, trabajar con materia de prevención, de disuasión, es decir, mostrarse seguros, darles un mensaje subliminal, es decir, encubierto a la delincuencia que nos está observando, de que nosotros vamos protegidos por la calle, que miramos 360 grados, que utilizamos vitrinas o vidrieras como espejos retrovisor para saber quién está atrás nuestro, y sobre todo, y más importante, si detectamos un seguimiento o por medio de la observación nuestra intuición nos dice que hay un peligro inminente, crucémonos a otra calle, ingresemos en algún local comercial. Y el problema es que no sabemos con qué tipos de delincuentes nos podemos topar. Después de su experiencia en Ecuador, que ha tenido acá pues en los últimos años también, ¿cómo diría usted que operan las redes criminales en nuestro país y qué incidencia tienen las bandas internacionales, pero sobre todo, lo más preocupante, las vinculadas con el narcotráfico? Bueno, el narcotráfico es realmente todo un tema. Nosotros partimos de la base que el delito, la violencia y la droga tienen todas un factor común. Están unidas entre sí por la droga. La droga es el núcleo de absolutamente todos y cada uno de los delitos que pasan en el Ecuador. Desde el sicariato, desde el robo, las violaciones, robo simple, todo está relacionado directa o indirectamente con la droga. Por eso la lucha y el combate contra la droga es un eje central. Y es por esa misma razón también que
por esa deshumanización que tiene el delincuente, es que lo vemos o lo catalogamos nosotros como un ser inferior a un humano en el momento que está narcotizado, porque es capaz de absolutamente todo. Incluso vemos temáticas novedosas en donde la delincuencia primero asesina y después roba. Es decir, vemos un ensañamiento por parte de la delincuencia. Por eso es tan importante trabajar con la parte preventiva, la parte disuasiva. Pero en particular en nuestro país, ¿qué es lo que usted ha encontrado en cuanto a esa incidencia y también relacionada con bandas criminales e internacionales? Bueno, particularmente se ve muy, en este momento yo estoy trabajando con la Policía Nacional por disposición y por consejo y ayuda también del Ministerio del Interior, José Serrano. Estamos trabajando en estrategias para que en el Ecuador se pueda alertar muy tempranamente sospechosos y personas maliciosas, ya que el caudal delictivo está aumentando lamentablemente. Si bien los esfuerzos policiales y los del Estado están trabajando fuertemente en el área policial y patrulleros, tenemos que reconocer algo muy importante, Stephanie. La seguridad no nace con la policía o con las unidades de élite, GIR, GOE, UNACE, GEOP. No porque sean malas o cualquier tipo de cosa, porque el núcleo de la seguridad no se trabaja así. La seguridad va mucho más atrás que eso, en los hogares, intrafamiliarmente, con valores, con normas, con consejos, con amor, sacando la violencia de lado. Es ahí donde se radica la delincuencia juvenil y es ahí justamente el núcleo de la originación de la delincuencia, por lo menos en el Ecuador. Esto es un estudio mundial, pero hablando específicamente del Ecuador. Si bien sí el Ecuador está reforzando desde el año 2006 una muy buena y potente policía, y me consta, yo personalmente estoy haciendo los cursos y las capacitaciones, realmente es un muy buen elemento. No llega a alcanzar con la cantidad de personas que lamentablemente tienen valores erróneos, líderes sociales negativos. En ese mismo departamento de análisis delictivo, sí, usted marca como muy preocupante la afectación de nuestro país, de Ecuador, por la cercanía con Colombia, por las FARC y la posible incursión a territorio ecuatoriano. Ecuador sí ha reforzado su frontera con fuerzas militares, pero ¿dónde están los mayores riesgos y qué es, y ahí está el problema, lo que están anticipando, avisorando a un mediano o corto plazo? Bueno, si bien las fronteras se han reforzado, hay elementos electrónicos, recordemos que los delincuentes no ingresan por las fronteras. Hay cientos de pasos en donde los delincuentes y los traquetos y los sicarios pueden ingresar al Ecuador como cualquier país de la región. Es decir, este es un problema global y es un problema muy serio. Es para tenerlo en cuenta realmente. Si bien hay estrategias constantemente, la delincuencia se encarga de innovar, de improvisar en un país en donde la ficción supera la realidad incluso. Es por eso que nosotros, las personas que nos dedicamos a estrategia en seguridad, tenemos que agudizar nuestros sentidos, hacer agudizar también los sentidos, la percepción policial, la correcta identificación de sospechosos, la colaboración ciudadana es vital. Lamentablemente también hay que reconocer que la colaboración ciudadana, cuando se topa con ese paredón de la indiferencia y de la desidia, aborta dicha participación y entra el miedo. En términos puntuales, ¿cómo está afectando la cercanía con Colombia y por ende la incidencia de las FARC? Sí, el problema real no es la cercanía con Colombia, el problema real es lo que tenemos dentro del Ecuador, son nuestros propios delincuentes, nuestros propios ladrones. Si bien hay bandas criminales internacionales, también hay bandas, hay mafias, mafia rusa, y hay otros tópicos como hay en todos los países. Es algo que el Ecuador también sufre, al igual que todos los países de la región. Pero el problema más grande y el principal, Stephanie, es la falta de normas sociales. No existe la seguridad sin políticas de incursión social, sin igualdad de oportunidades. Ir a cazar delincuentes a la calle puede ser bonito y nos sale bien en el Ecuador, pero constantemente va a haber nuevos delincuentes si no trabajamos con un paso antes de esto, con políticas del Ministerio de Desarrollo, con políticas del Ministerio de Cultura, con integración social, con leyes carcelarias que realmente reformen a los reclusos, porque en algún momento van a salir. A propósito de eso,
ayer el Ministerio del Interior anunció ya la recaptura de 2 de los prófugos más peligrosos que se habían fugado de la cárcel La Roca, y estamos hablando de sentenciados a más de 20 años de cárcel por asesinato, por delitos muy graves. Muchos de ellos delincuentes, violadores, asesinos que ya han sido capturados en el último tiempo. Ha sido también gracias a las campañas de los más buscados, que fue exitosa, por cierto. Pero claro, esto también evidencia que se está atrapando, cogiendo a los delincuentes, además del trabajo criminalístico, la investigación, etcétera, porque la gente, por ganarse un dinero, está soplando, está denunciando, está delatando. Entonces, ¿cómo se tiene que sincronizar todo el trabajo que implica dar con los responsables? Bueno, yo personalmente el problema más grande lo veo ahí con la fuga. Es prácticamente imposible. Bueno, ha pasado, pero no debería ser posible que reos de alta peligrosidad, buscados como y catalogados como la banda de los choneros, sembrando la muerte en la juventud, en el microtráfico escolar, pueda escaparse de una prisión. Por supuesto que ha habido complicidad externa, es algo obvio eso, creo que ningún ecuatoriano lo puede ni siquiera dudar. Ese para mí es el problema principal. Si después el ministerio o quien fuese saca alguna recompensa por la captura, del punto de vista táctico o sociológico, tal vez no es lo más aconsejable, pero da resultado. Contra el resultado no se discute. Obviamente tenemos que ver herramientas incluso desesperadas para la captura de estos narcocriminales, estos vendedores de muerte. Sea lo que sea, hay que recapturarlo. Si me preguntan a mí, no sé, la verdad que dar dinero por una persona, pero el resultado es positivo, para adelante, es correcto. Usted se refería al tema de la complicidad, y en este caso, con la recaptura de dos más de los 17 que se fugaron de La Roca, se evidenció también, y según las propias autoridades, las grandes fallas en el sistema judicial con jueces corruptos, por ejemplo, que se venden incluso a los más peligrosos. Entonces, de nada sirve el trabajo de la policía, por ejemplo, si finalmente los jueces están negociando las penas. Para limpiar todo esto es que en este país se habló de una reestructuración total de la justicia, con nuevos jueces, los más capacitados, no escogidos a dedo, y en los concursos anteriores sí se evidenció favoritismos en algunos casos. Entonces, ¿cómo afecta todo esto al sistema de justicia? Stephanie tocó un punto muy importante y tiene razón, lamentablemente tiene razón. Estamos en un país de leyes duras, de cumplimiento muy blando, y eso es algo que afecta no solamente policía y ciudadanía, sino que afecta también a la reputación de cada uno y uno de los ciudadanos que se compromete con denuncias anónimas ciudadanas, con redes de colaboradores, con ayuda social. Al ver que, imagínense lo difícil que es poder capturar un delincuente, imagínense lo difícil que es un delincuente capturado poder enjuiciarlo, y más aún, no le quiero decir porcentaje porque esa, créanme, nos da lástima a los dos, de la cantidad de gente que delinque y que va a la cárcel, la que sale del proceso de captura, comisaría, es infinitamente mayor. Es muy poca la persona que delinque y que realmente es enjuiciada y va a la cárcel, y el delincuente lo sabe muy claramente. Y si encima tenemos estas leyes duras de cumplimiento muy blando y tal vez tenemos ciertas sospechas sobre algunos jueces, estamos en un problema que debemos de resolver, y eso es tarea del Estado. Esa es la postura de Daniel Adler, experto en seguridad, acompañándonos en nuestro país, hoy también aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros.